disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas Skopje. ¿Skopje dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. El día de hoy vamos a conversar con dos periodistas. Ellos son corresponsales extranjeros en el Perú. Mi amigo Dan Collins, quien es corresponsal de The Guardian, entre otras cosas, ¿no? Y Simeon Tegel, quien es corresponsal de The Washington Post. Bienvenidos a ambos. Gracias, Pedro. Un gusto estar con ustedes. Para mí también, para mí también. A ver, primera cuestión, desde un sector de la ultraderecha se ha leído y se ha escuchado en sus medios, en sus redes, que los corresponsales de la prensa extranjera, ¿no? Así en general, y en algunos pocos casos se han dado nombres, apellidos y medios, han cubierto las protestas con cierto sesgo, sin ofrecer la historia completa. Me gustaría conocer sus impresiones sobre esto. ¿Alguien quiere arrancar? Voy a empezar si quieres. A ver, Dan. O sea, sí, he visto varios mensajes, incluso mensajes dirigidos a mí personalmente, ¿no? No solamente Sí. lo que se lee o se escucha. No o lo se quise ve decir, pero uno eras tú, Dan. Perdón, Pedro. O sea, sí, bueno, Sí. te puedo decir que gracias a Aldo Mariátegui y su columna de Perú 21, creo que también Simeon, ¿no? Hemos recibido correos, ¿no? De personas porque él publicó nuestros correos en una columna en un ¿Así? periódico. Cosa Wow. que me parece algo que por lo menos parece obvio, ¿no? Pero un periódico no va a estar publicando columnas, ¿no? Que publican los datos personales de Sí. varios corresponsales, ¿no? Incluso también Michotaj y Paulo Gas y entre otros, ¿no? Con el fin de recibir correos de todo tipo, ¿no? Me parece que el enfoque aquí es como atacar el mensajero y no al mensaje, ¿no? Yo creo que lo que él dice es que todos somos parcializados, claramente con un tilde hacia la izquierda, según él. Y eso es solamente un ejemplo, ¿no? Porque hay más personas que han dicho lo mismo. Pero me parece que es enfocar en los periodistas es una manera, ¿no? Por decirlo, en mi opinión, ¿no? Una mirada antidemocrática, ¿no? De ver las cosas, ¿no? Si quieres contestar lo que han dicho los artículos, bueno, contesta. Puedes contestar, él tiene todo el derecho como periodista a contestar, ¿no? Como ha hecho otros, ¿no? Pero escribir correos a los periodistas y también a sus jefes, que ha hecho en varios casos, me parece, o invocar a otros que lo hagan, me parece sí sobrepasando muchos límites, ¿no? En el periodismo, por decirlo menos. Simeon. Bueno, yo diría que en primer lugar colaboramos con medios de alto perfil internacional y es normal que la gente, que a veces nuestras notas generan un debate público en medios del país donde que estamos cubriendo, ¿no? Eso llevo muchos años haciendo eso y a veces veo que mis notas reboten. No solamente acá, en otros países también donde he viajado y reportado. Y yo creo que eso es parte del trabajo y es un parte sí, de la profesión, ¿no? Por lo menos cuando estás trabajando con un medio así de alto perfil y es parte del debate democrático. Um, lo que sí creo es que eso tiene que obedecer ciertas reglas, o sea, ataques ad hominem contra el autor
en lugar de mostrar argumentos o hechos que podrían de alguna manera hacer entender mejor el reportaje, si se equivocó, si la interpretación no se acertó. Ahí eso es lo normal, pero un ataque al mismo periodista o buscar presionarlo, obviamente eso no es parte de una conducta, no sé, democrática. En lo personal, mi correo es público, está en mi página web. La gente que me quiere mandar correos lo pueden hacer por algo que tiene que ver con las redes o la naturaleza humana. Más que todo, cuando me escriban es para quejar o reclamar o acusar, ¿no? De vez en cuando recibo un correo que me dice que bueno tu nota, o sea, es tan raro cuando sucede eso que siempre da gusto, ¿no? Pero sucede. Pero me parece que un columnista que básicamente publica los correos de otros periodistas y dice escribirles, pero sin ningún argumento, solamente etiqueteando, ¿no? Pero sin tener argumentos, obviamente, más que todo me parece demuestra la orfandad intelectual, moral del supuesto columnista, del supuesto periodista. Esta pregunta es más para Adán, porque no sé si Simeon tú tienes pareja peruana, pero parte de la narrativa esta conspiranoica que estamos comentando es que el sesgo supuesto de algunas de las notas publicadas en el exterior se debe a la convivencia que puede influir en la manera de informar del corresponsal extranjero, ¿no? Que en el caso de Edan está casado con peruana, no solamente peruana, sino mi amiga, colega y coautora Paola Ugaz. Perdonen de verdad por lo estúpido y la pregunta tan cojuda, pero a ese nivel hemos llegado. A ese nivel hemos llegado. A ver, Dan. A ver, pero bueno, ¿dónde empiezo? Gracias por Pedro. Si no Por la sabían influencia de antes, Paola Ugaz las en personas tu que ven cabeza. su programa, ahora sí saben. Sí. Está absolutamente público que estoy casado con Paola Ugaz y espero también ahora los correos a mi inbox, ¿no? Pero yo creo que sí, es parte de esos ataques ad hominem, como mencionó Simeon. Y parte de el ambiente en el cual estamos viviendo en ese momento en Perú, yo creo que, bueno, con mucho fake news, y eso no es solamente en Perú, sino en muchas partes del mundo. Además, yo creo que esos ataques no son nuevos, esos ataques ad hominem, ataques a personas que buscan desacreditar periodistas, que hasta acosar periodistas, y no hablo en mi caso personal, sino el caso conocido de Paula, pero también otros periodistas. Y eso sí, creo que no me sorprende, quizás no deberíamos sorprendernos aquí en Perú, que lamentablemente creo que hemos llegado a un nivel un poco bajo en términos de el diálogo, ¿no? El diálogo sobre puntos, ¿no? Puntos. Y otra cosa que me llama la atención, lo que mencionó Simeon, ¿no? Es que en el caso específico de ese columna de Mariátegui, no mencionó ningún ejemplo de ninguno de los trabajos de los periodistas que mencionó. Y yo no he visto en esos ataques, por decirlo así, ¿no? Que a veces no son así necesariamente muy agresivos, ¿no? A veces llegan correos como con sugerencias, ¿no? Pero dicen que sus informes son tildados, son sesgados, hay un tilde a la izquierda, pero no menciona exactamente, no hay una especificación. Yo creo que sí, eso sí, lamentablemente es parte de las redes, el fake news, y que ese fake news ha podido reforzar los prejuicios de las personas, ¿no? Darles
tal es el sentimiento, quizás, quizás falso, que tengan la razón. Y sin la necesidad de argumentarlo. Simeon, no sé si quieres Yo creo que añadir. es ya muy personalizado, porque lo que estamos publicando son noticias que critican la situación en Perú o echan luz sobre una situación muy crítica en el país con violaciones de derechos humanos graves, y eso sí, a mucha gente no le gusta. Simeon, no sé si quieres añadir algo o pasamos al siguiente tema que ya son más de coyuntura. Bueno, Pasamos solamente sí. para anotar que me parece que cuando hay ese enfoque en los medios internacionales de parte de cierto sector de la sociedad peruana, de los medios, o sea, demuestra que lo aislado que son. O sea, porque no es solamente los medios internacionales los más importantes, la BBC, CNN, New York Times, etcétera, etcétera, que tenemos esa perspectiva de que aquí en el Perú, en los últimos 2 meses, la represión de los manifestantes ha sido una violación de los derechos humanos, violación de leyes, la jurisprudencia nacional e internacional. O sea, no solamente la prensa, los medios, sino también la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, los Estados Unidos, el Reino Unido. O sea, hay una larga lista y que se quejan de los medios. Nuestro supuesto sesgo demuestra que están muy desubicados. Lo único que diría o añadiría es lo que es un poquito más resaltar lo que dije antes. Sí hay que distinguir entre comentarios que son adentro de las pautas normales del debate público, que uno puede discrepar o no con ellos, pero eso es parte del debate democrático, del discurso democrático de cualquier sociedad. Y así que yo espero cuando me publico una nota que alguien va a criticarme en Twitter o donde sea, o discrepar, es lo normal, pero hay una línea que sí se ha acusado, que es ataques a hominem, y debo decir que no me sorprende que es contra periodistas mujeres, porque eso es una tendencia a nivel mundial. Justo el Washington Post hoy día publicó un editorial del mismo periódico, o sea, no uno formado por un periodista individual, pero que viene de la institución, sobre ese tema, tratando a periodistas mujeres, uno de la India, que ha recibido, pero literalmente millones y millones no críticas, pero ataques en Twitter y otro lugar, por haber reportado sobre temas de derechos humanos en India de manera muy crítica de Narendra Modi, el primer ministro de la India. Así que es una tendencia global, pero son las periodistas mujeres que son más que todo el blanco. Hay un tema ahí de misoginia, yo creo. Buen punto. Bueno, ahora pasando a los temas más locales, ¿a ustedes les ha tocado cubrir un país complicado, ¿no? Un país complejo, difícil y en tiempos excepcionalmente intensos? ¿Cómo ven ustedes al Perú de hoy? Bueno, obviamente el país está tocando, no voy a decir tocando fondo, porque por 2 razones. Primero, el país no ha llegado a los niveles de 90 por ahí todavía. Espero que no llegamos a eso. Oh, y antes, perdón, Simeon, de los 80s. Por Ahí supuesto, sí. todo ese proceso de Alan García, hiperinflación, Sendero, Diego Fujimori, el Fuji Shock, todo ese proceso nefasto, traumático para una sociedad entera, ¿no? Traumático es la palabra, muy buena. Sí, pero por otro lado, porque yo creo, y espero equivocarme, pero yo creo que todavía no hemos tocado fondo esta vez, que las cosas probablemente van a empeorar antes que pueden empezar a mejorar.
También diría que sí, el Perú es un país muy complejo, mucho más, o sea, con 33 millones de población, sería un país mediana quizás, pero yo creo que es mucho más complicado que países con población mucho mayor, quizás en parte por la geografía que aísla y separa a Sí. los mismos peruanos uno del otro. Y yo llegué a vivir en el Perú 2009. La primera vez que visité, vine a viajar por acá fue 2004. Y eso ya con varios años, 4 años vividos en México, hablando un buen castellano. Ujú. Y todavía hay cosas que me sorprenden o que veo o que siento que no les entiendo. Así que también para algunos No, corresponsales no que te sientas vienen, mal porque a mí todavía me pasa lo mismo, yo nací acá, ¿no? sí, es un país a veces surreal, kafkiana, pero muy complejo. Y solamente para terminar ese pensamiento, para los corresponsales que no se cubren todo Latinoamérica o vienen incluso de otro lado y llegan acá casi con paracayendo al país para cubrir el crisis para unos días o semanas. Um, yo creo que es normal si no captan o no entienden bien, no leen bien lo que está pasando y se equivocan en ciertas cosas. Es muy distinto para ellos que para un periodista como Dan o yo, que llevamos tanto tiempo, tantos años en el Perú. Mm. Dan, Sí, de acuerdo. Sí, obviamente muchos periodistas han venido para cubrir aquí y es muy difícil, ¿no? De lanzarse a un país nuevo y sobre todo un país tan complejo como el Perú. Yo fui a Juliaca al principio de este mes, al fin de enero. Eso fue un viaje difícil, ¿no? En ese momento, porque el aeropuerto está cerrado, hay muchos bloqueos en las carreteras y felizmente yo fui de Arequipa y me tomó un día, pero mis colegas se fueron desde Cusco, les tomaron 3 días para wow, llegar. wow. Han pasado muchos bloqueos y en cada bloqueo tuvimos que explicar por qué estamos yendo a Juliaca y obviamente en la salida también que la información que hemos recogido en Juliaca, ¿no? Y la gente quiere entender, ¿no? La gente a mí, la gente no eran violentistas, no eran vándalos, eran muy enojados, sí, enojados, sí, y por lo que pasó en enero con la violencia, pero lo importante es que creo que a veces eso es lo que hace falta para algunos medios peruanos, ¿no? Es que la dificultad de llegar al lugar, pero a veces hay que llegar, ¿no? Para poder verlo y sentirlo, ¿no? En su propia piel, ¿no? Y hablar con la gente, porque a la vez es que está recibiendo correos gracias a Mariátegui, ¿no? Diciéndome, cuenta la verdad de lo que está pasando en Perú. La gente en Puno me está diciendo lo mismo. Cuenta la verdad, ¿no? De lo que no se está pasando. Cuenta la verdad. Entonces, eso te ponga en una situación, obviamente, tiene que equilibrar los comentarios de los dos lados, ¿no? Pero se siente ahí que la gente siente un abandono, y eso no viene desde esa crisis de los últimos 2 meses, pero de mucho más atrás, y se nota que estos conflictos anteriores, tanto de los 90s y los 80s, ¿no? Esas cosas ya no han pasado la página en muchas partes del país. Y eso es tanto en Puno, tanto que también en el Congreso de la República, donde hay ciertos congresistas, ¿no? Que creen que todavía estamos en unas circunstancias de guerra, una guerra de clases, ¿no? Y la única solución o la única respuesta es, digamos, una respuesta violenta, digamos, a aplastar el que tiene una opinión diferente. Así que eso creo que hace mucho daño al diálogo que tiene que hacer en Perú. La siguiente pregunta tiene algo de morbosa, quizás. ¿Qué cosa es lo que les atrae
del Perú desde el punto de vista informativo, Simeon? Bueno, yo estoy acá por un conjunto de razones personales y profesionales. Ujú, Creo que por un lado Perú es un país que tiene de todo, por bien y mal. ujú, O sea, culturalmente ah, hay de todo, desde el patrimonio arqueológico, obviamente la comida, por lejos la mejor de Latinoamérica, sino las Américas, diría yo. Tiene, o sea, a mí yo soy una persona que siempre me gusta estar afuera haciendo deportes extremos. Ya soy semi-jubilado, pero hacía mucha escalada en roca. Así que el Perú tiene, y mi maestría, yo es por mi maestría que vine al Perú la primera vez en 2004 ujú. para mi investigación de campo, fue en la selva, algo bastante antropológico, con comunidades nativas. Y así que tienes, en términos biológicos o paisajísticos, aquí hay de todo, obviamente, selva, sierra, costa. Um, en términos de, como periodista, tienes todo eso, pero además la política acá, que es dickensiana, o sea, para mí tiene debe, una, me llama de, o sea, tiene una llamativa universal, creo, en cuanto a las historias humanas que hay muchas veces grotescas de la política peruana acá, la corrupción, la falta de ética, pero también el lado humano de la población que requiere soluciones. O sea, es un país donde hay hambre, mucha hambre, más Mm, que antes, incluso ahora. sí. Y hay esa desconexión, desvínculo completamente entre la política, que supuestamente debe dar salidas, respuestas a las necesidades muy agudas de la población. O sea, ¿cuántos peruanos viven sin agua potable, sin luz, sin gas, etcétera, Mm. etcétera? ¿Cuántos niños, qué es el porcentaje de niños peruanos con anemia? Creo que incluso en el campo, o bueno, en Puno, creo que es 50%. En la selva fácilmente es lo mismo, o hasta más, no sé. Mm. O sea, son temas críticas, urgentes, y todo ese cerco de la política acá, que debe de estar atendiendo a eso, pero más bien les ignora, incluso su actuar es un insulto a esos peruanos. Eso es algo que me llama la atención y como periodista da obviamente mucha material. Dan, Sí, periodísticamente, claro, lo que mencionó Simeon, ¿no? Es muy rico periodísticamente un país como Perú, ¿no? Y es un último punto sobre la política también, ese Congreso que no gobierna o trata de gobernar a las espaldas del país, ¿no? A las necesidades, ¿no? Esas fracturas que existen en el país son interesantes, obviamente, periodísticamente, ¿no? Todo lo bueno y lo malo que puede ocurrir, ¿no? Alguien, parafraseando, un colega me dijo, me comentó, ¿no? En Lima, solamente en Lima tienes lugares que son como Manhattan y otros como Mogadishu, ¿no? Entonces, eso es solamente en la ciudad capital, ¿no? Así tienes el boom gastronómico, tienen uno de los mejores restaurantes en el mundo, y a un paso tienes lugares desolados de la misma capital. Y eso es no de hablar de la inmensa biodiversidad de la selva amazónica y de pueblos también, por supuesto, de pueblos indígenas y otras culturas que existen en el país. Entonces, en ese sentido, lo hace muy rico, ¿no? Y hasta pintoresco como un país para cubrir. Además, yo creo que completo, ¿no? Porque tanto como Simeon y otros corresponsales cubrimos noticias de todo tipo, ¿no? Desde la política, pero también temas de deporte, de gastronomía, de cultura, de música, también de cambio climático, del medio ambiente y de los pueblos indígenas. Entonces, todo se puede encontrar en un país como Perú. Y eso es lo que probablemente, porque aparte de los motivos personales, pero profesionales, porque estoy aquí hasta ahora. Lucien Chauvin
quien fue corresponsal extranjero y alguna vez presidente de la APEP, la Asociación de Prensa Extranjera, comentó alguna vez en una entrevista en 1999, hace 24 años, que uno de los problemas del Perú es creer que Lima es el Perú. ¿Cómo ven ustedes esta relación Lima y el resto del país? Simeón. No, de acuerdo. Incluso me acuerdo Alan García hablando de los cielos grises del Perú, ¿no? Como si fuera, o sea, cuando obviamente en el Perú hay todo tipo de cielo, como Claro. todo tipo de paisaje, pero es algo impresionante el limeño-centrismo del país en cuanto al poder y bueno, es una tercera parte de la población que vive acá, pero hay ese desvínculo total con los Andes, con la selva, yo creo. Hay un vínculo entre las clases populares, porque muchos han venido de otras partes para vivir acá, buscar una vida o oportunidades que no hay en sus pueblos, sus comunidades, ¿no? Pero creo que es más bien en la clase alta donde hay el desvínculo, que son políticos, otros funcionarios, empresarios que toman decisiones estratégicos para otras regiones del Perú que desconocen o lo conocen muy poco. Incluso en algunas veces tienen prejuicios sobre ellos. Incluso Alan García varias veces dijo cosas completamente racistas, ¿no? Sobre los andinos y cosas que, miren, en el Reino Unido, los Estados Unidos, un político, un periodista que sale expresando esas ideas, sería un escándalo. Como periodista fácilmente perdería su trabajo al toque. El medio se sentiría obligado a despedir un columnista, un periodista que dijera algo así. Pero obviamente Alan García está expresando lo que yo creo que muchas personas de la clase alta, quizás también clase media, anima sienten hacia la sierra y la selva. Y solamente para terminar, lo que me trajo la primera vez al Perú 2004 fue la selva. Y después como escalador, me encantó ir a los Andes, hacer caminatas, treks, escalar. O sea, yo tengo ese vínculo y no vine a vivir en el Perú para Lima, definitivamente. O sea, Lima tiene cosas increíbles, empezando con los restaurantes, pero para todo el bolsillo, no solamente los fichos, sino a mí me encanta comer un menú. Pero también que estamos aquí al lado del Pacífico con las olas, o sea, para correr tabla, Lima es una ciudad perfectamente posicionado. Pero al final lo que a mí más me gusta del Perú no lo encuentro en Lima, tengo que salir. Dan. Bien, bueno, lo que mencionó Alan García y me hizo acordar lo que dijo cuando habló de los pueblos indígenas después del Baguazo como ciudadanos de segunda categoría. Y además ha hablado de la tristeza andina, ¿no? En varias ocasiones, ¿no? Hablando que se necesitaba un poco de sol brasileño, si no me equivoco, ¿no? Cuando hablando de el ahora famoso y notorio caso de Odebrecht, ¿no? Hasta hablo de genética alguna vez. Perdón que te interrumpo. Alguna vez yo leí, incluso estaba hablando de genética, o sea, hablando que el hombre andino es genéticamente así, o sea, wow. o sea, es un discurso que viene del siglo XIX en realidad. 19, sí. No, absolutamente. Y esos tipos de expresiones se escuchan todo el tiempo, ¿no? Se le pasan por alto, ¿no? Y se escuchan también, se le reportan en la prensa. Y una cosa que me sorprende mucho es que hace más de 10 años hice una nota sobre el negro mama y la chola, ¿cómo se llama? La otra, el otro personaje de JB. Personaje, sí.
La Chola Sí, Jacinta. sí, la Chola Jacinta, ¿no? Eso es que es abiertamente, en mi opinión, racistas, ¿no? Y no solamente en mi opinión, ¿no? Pero a veces parece que estamos yendo en círculos, ¿no? Porque siguen apareciendo esos personajes, ¿no? Los sacan del aire o le ponen en una hora, un horario así cuando nadie lo vea, ¿no? Y luego se reaparece nuevamente el sábado por la noche, ¿no? Y a veces, ¿no? Parece que hay por un lado, ¿no? Perú cumple con muchos ah, de sus compromisos internacionales, ¿no? Sobre todo como hasta las Naciones Unidas se ha quejado abiertamente de ese programa de televisión, ¿no? Ese personaje Negro Mame, entre otros, ¿no? Y nuevamente todo vuelve a ser absolutamente normal y normalizado, además, y no cambia durante los años, ¿sí? A veces parece que algunas cosas están como atrapados en el tiempo, ¿no? Pero no desarrolla como debería hacerlo, hay cosas culturales a veces, ¿no? Rezagos racistas como esta, ¿no? Y lo que yo creo es que lo hemos visto eso reflejado en los últimos 2 meses, ¿no? Hasta Amnistía Internacional dijo que había una tendencia racista en la violencia cometido por las fuerzas de orden, ¿no? en el país. Así que por cada paso adelante, a veces parece que hay 2 pasos hacia atrás, ¿no? En Perú. Y eso a veces es frustrante porque es un país que tiene tanta promesa y tantas cosas para ofrecer, ¿no? Como ha dicho Simeón, los lugares que ha podido visitar afuera de Lima, ¿no? Son maravillosos y son, deberían ser el orgullo del Perú, ¿no? Pero a veces no, ¿no? A veces en Lima se nota que la gente prefiere ir de vacaciones a Miami que a Machu Picchu. Y eso sí, hay que replantear quizás un O poco. muchos limeños que no conocen la selva. Muchos, sí. O sea, sí me conoce la selva. Yo también conozco mucho la selva. He hecho muchos informes en la selva. Y realmente les recomiendo a los peruanos que no han podido visitar. Es 1 hora o 2 horas de viaje. Deberían ir a visitar la selva y conocer un poco mejor su país. Sally Bowen, una periodista británica y legendaria corresponsal en el Perú en los tiempos complicados de Sendero y de Vladimiro Montesinos, y que autora de varios libros sobre el Perú, comentó una vez lo siguiente: parece que el Perú siempre está un poco jodido. ¿Comparten ustedes esa apreciación, no, Simeón? Sí, pues mira, yo llevo ya, ¿qué son? 13, 14 años en el país, así que ya tengo una visión bastante peruanizada de la cosa y esa, como me imaginó Sally Bowen en su tiempo, que llevo tanto tiempo acá y también adquirió esa manera peruana de ver las cosas, o sea, con cierto cinicismo, resignación, no sé si entreguismo es la palabra, pero sí, o sea, incluso yo veo a veces personas, comentaristas hablando de que Perú todavía se puede, aquí es la salida, o sea, en tono bastante optimista. Y suelen ser extranjeros, no solamente extranjeros, pero extranjeros que no están en el Perú, que no llevan tanto tiempo acá. Los que vivimos acá, empezando obviamente con los peruanos, creo que quizás no comparten ese optimismo, y mucho menos en este momento. Hay tantos problemas y sí hay que reconocer que había avances poco a poco durante los últimos 10 años, varias cosas. O sea, un ejemplo muy concreto, la educación universitaria, el SUNEDU, eso fue un logro. Y en los últimos 18, 19 meses, los retrocesos son enormes, son ¿qué? De 10 años, de 20 años, ¿cómo se mide
cuántos años se ha retrocedido el Perú en institucionalidad desde que Pedro Castillo fue inaugurado. Sí, es un buen punto. Y además, pues la pandemia también chocó Perú como pocos países en el mundo. Y eso sí causó un retroceso muy fuerte. Yo creo que hay muchos avances que han podido hacer en 20 años de democracia en Perú, ¿no? Y es su frase, ¿no? Obviamente el famoso frase de Mario Vargas Llosa en la primera página de conversación en la catedral de en qué momento se había jodido Perú. Espero que lo digo bien, ¿no? Pero que se ve... ¿En qué momento se jodió el Perú? Se repiten, ¿no? ¿Cuántas veces he leído esta frase en columnas, en periódicos durante todo mi estadía aquí, ¿no? Es un tópico que el país está, o por lo menos lo que yo leo de la prensa peruana y los pensamientos peruanos es que está obsesionado con esa cuestión, ¿no? Cuándo se empezó el jodimiento, por decirlo así, y cuándo se va a terminar y cómo se puede terminarlo, ¿no? Y creo que sí, a veces, ¿no? Las respuestas son muy complicadas, pero creo que sí, cuando hay respuestas, se niegan a aceptarlos, ¿no? Sí ha habido avances, pero luego, nuevamente, con los que nos gobiernan, a veces se retroceden, ¿no? Y eso es bastante frustrante, no solo para mí como corresponsal, pero creo que para muchos peruanos. ¿Cómo ven la prensa peruana, Simeon? Yo creo que es un paisaje muy, muy complicado, obviamente muy concentrado, y eso hasta un nivel que no estaría permitido en Europa, por ejemplo, que un solo grupo es dueño de más o menos un 80% de los periódicos por lectores del país. Se vería como una amenaza a la democracia, independientemente de la línea editorial. Pero sabemos que en el grupo El Comercio, los varios periódicos que tienen una línea ya parecida, todos están ahorita apoyando a Dina Boluarte como presidenta y miran las manifestaciones como en gran parte, como todos son violentistas, sin reclamos, sin legitimidad en sus reclamos, ¿no? Así que eso es un gran problema, porque, mira, ¿dónde estamos ahora teniendo esa conversación? No en la televisión, sino en YouTube, por decirlo así. Y es el caso de muchos otros muy buenos periodistas peruanos que ya no tienen un lugar en los medios masivos, tradicionales, mainstream, como se lo quiere denominar. Y eso es parte de la problemática de la democrática del país, que, bueno, según varios grupos, empezando con The Economist, el Perú ya no es plenamente democrática. Así que yo creo que se requiere una reestructuración de los medios de alguna manera, porque con 80% dando una perspectiva, o sea, nos acusan a nosotros de estar sesgado. A veces yo diría que muchos de los medios están, o sea, el informe de Amnistía la otra semana, ¿cuál ha sido la cobertura de ese reporte de uno de los dos grupos de organizaciones de derechos humanos más importantes del mundo? Uno de los dos, y el otro, Human Rights Watch, está de acuerdo plenamente con con el análisis de Amnistía, pero ¿cuál ha sido la cobertura en El Comercio, por ejemplo? Cero. Lo comentaba Bueno, la vez pasada con Marina Navarro, que es la directora de la sección peruana de Amnistía Internacional, y le comentaba eso, ¿no? O sea, oye, al día siguiente de la difusión de este documento, que ha sido hasta el día de hoy el más notable, el más contundente, siendo un informe preliminar, no hubo una sola línea
en el diario El Comercio. Más importante era Bruce Willis, ¿no es cierto? Y que la temperatura del fin de semana iba a llegar a los 35 grados centígrados, que el informe de Amnistía Internacional. Una cosa increíble, pero increíble. Pero voy a ser preciso, sí hubo una nota en la versión digital, pero difícil de esa no la vi. encontrar. Así que ellos siempre pueden decir si lo cubrimos. Ya. Ahora, si se publicó en la versión impresa, no sé, pero Te lo digo, yo la vi y la revisé con lupa. No había una línea. ahí está. Sí, pero solamente para terminar, sí hay buenos periodistas, muy buenos periodistas todavía en estos medios masivos, pero son cada vez menos y son pocos y yo diría están dando la lucha desde adentro, pero es difícil. Dan, Yo creo que sí, yo creo que los que obviamente controlan la prensa en Perú, que es, como dijo Simeón, básicamente un monopolio, ¿no? Creo que a ellos les gusta ver la película Watergate, ¿no? Sobre Washington, el Washington Post, ¿no? Pero no les gusta cuando se hace ese trabajo periodístico en su propio país, ¿no? No les gusta verse eso en el Perú, ¿no? Y yo creo que el problema de la prensa realmente refleja los problemas estructurales en el país, ¿no? Que básicamente se trata de la desigualdad y el poder en las manos de muy pocos, ¿no? Y yo creo que sí, la pluralidad, ¿no? No es visto como algo atractivo, como algo bueno, como algo que beneficia al país. Yo creo que si fuera así, tendríamos una prensa, hablando de la prensa tradicional, ¿no? Más plural, ¿no? Como mencionó Simón, ¿no? No sería posible tener tantos medios en un solo bolsillo, digamos, por decirlo así, ¿no? En la Unión Europea, ¿no? Y hay muchos buenos periodistas en Perú, ¿no? Y hay mucho buen periodismo alternativo, hay muchos medios que han podido salir haciendo excelentes investigaciones y los periodistas no me preocupan en Perú, ¿no? Me parece que hay bastante talento y ese talento está creciendo. Y incluso hay buenos periodistas en los medios masivos, pero cada vez menos, ¿no? Y yo creo que sí es cada vez más preocupante porque se acuerda muy bien en 2011 la falta de imparcialidad total del comercio en esa elección, ¿no? En 2011, y estamos viendo una situación muy parecida en ese momento. Y lo veo con preocupación y sé, porque en esos 10 años el periódico ha mejorado mucho, ¿no? Es capaz de hacer un periodismo mucho más plural y mucho más equilibrado. Es una decisión, me parece, de directorio, ¿no? Y eso sí refleja, yo, en mi opinión, ¿no? Que es el empresariado que no les interesa ver esa pluralidad, porque a ellos les parece que no es bueno para la economía. Yo creo que eso es quizás una simplificación, ¿no? Pero creo que hay un elemento de eso, ¿no? El actuar de los medios tradicionales en el país. tengo un montón de preguntas para usted. Sí, Simeón. Solamente para añadir que yo creo que de alguna manera Pedro Castillo fue un síntoma de eso, como alguien como él, tan inadecuado para ser presidente, incluso alcalde distrital, pero ni hablar llegar a la presidencia, que él pudo hacer eso, de alguna manera es un resultado de, bueno, hay un conjunto de factores, ¿no? Un sistema político disfuncional, corrupto, todo eso, pero también del ecosistema mediático, de que todas las críticas que muy merecidamente se hicieron de él, de parte de los medios. Bueno, hay muchos peruanos que no creen esos medios. O sea, si dicen que Pedro Castillo es corrupto,
o que esa propuesta de una política pública es imposible, la gente ya lo descartan porque son los medios de Lima, etcétera, etcétera, ¿no? Así que eso también es un problema para la sociedad peruana que se tiene que resolver. Sí, solo para agregar, Dale. el problema es un problema de confianza, ¿no? O mejor dicho, desconfianza, ¿no? Cuando estaba en Puno, y no es la primera vez que me ha pasado, la gente no quería ver la prensa nacional. Y yo en cada momento decía que somos de la prensa extranjera, y la diferencia en cómo nos recibieron era notable. Y la gente simplemente me decía no confía en la prensa limeña, como ellos decían, ¿no? Limeña. Y eso es una brecha grande en el país. No es de este último crisis, ¿no? Es de mucho más atrás, pero me parece que está abriendo más, ¿no? Cuando debe estar cerrando. Han petardeado varias oportunidades para poder cerrarlo aún más, ¿no? Haciendo más periodismo regional, y obviamente lo que mencionó Simeon, ¿no? Que Pedro Castillo, sí, un presidente inepto, un presidente con altas probabilidades que era también corrupto, pero eso no cambia lo que ellos acertan en muchas partes digamos, en Cusco, en Puno, que la prensa nunca le trataron de una manera, digamos, imparcial, ¿no? Siempre hubo de modo ataque. Y obviamente cualquier político, sobre todo un presidente, tiene que poder sobrevivir a ataques, ¿no? Pero yo creo que las dos cosas son ciertas, ¿no? Y eso sí, y no debemos caer en una especie de dualismo, ¿no? Era un mal presidente, pero también la prensa que representa las instituciones, digamos, el establishment, ¿no? En Lima, nunca le aceptaron y nunca le dieron la oportunidad tampoco. Es como... y me lleva a pensar que en eso es un momento en Perú cuando realmente no puedo pensar en ningún líder político que nos puede ayudar a salir de ese problema ahora, esa crisis, ¿no? Tampoco un partido político, ¿no? Y eso refleja lamentablemente, ¿no? La situación de la política peruana en ese momento. Una pregunta final para ambos y ya dejando de lado su condición de periodistas. ¿Qué cosa es lo que más les jode del Perú? Lo más chocante para ustedes, algo con lo cual todavía no terminan de acostumbrarse. Sí, Bueno, yo voy a nombrar dos cosas. sí. La medalla de plata lo doy a la corrupción, que creo que permea todo, mal logra todo en el Perú, en todos los sectores. Y al nivel personal, y en parte es producto de la corrupción, pero no solamente eso, el tráfico. Y cuando digo tráfico, no estoy hablando de la congestión en sí, sino de la manera irresponsable, temeraria, que manejan muchísimos acá, que yo he viajado por gran parte de Latinoamérica y los partes donde no he ido, también he conversado con personas de ahí. Me parece que los peruanos pueden ser los peores choferes más peligrosos de Latinoamérica y por ende del hemisferio. Y eso es algo que a mí me afecta todos los días. Solamente salgo de mi casa, quiero cruzar la calle o quiero manejar, sea peatón, ciclista o chofer, yo mismo, de alguna manera sí te logra afectar. Antes de que responda, es raro, ¿no? Porque estoy... Perdón, Dan, pero antes de tu respuesta, yo tengo que subrayar que lo que ha respondido ahorita Simeon es lo que habría respondido yo. O sea, creo que la coincidencia es absoluta. Ahora sí, mi querido Dan Collins. Bueno, la verdad mi coincidencia también es absoluta. También. Lo mismo, ¿no? La corrupción primero, que está en todos los niveles y se ve en todas partes de Perú. Y sí, más personal obviamente, porque manejo todos los días, es el tráfico, ¿no? Y he hecho una especie de como control de mi ira, ¿no?
porque como sabemos en Perú, el que pica pierde, ¿no? Así que no hay que enojarse tanto, ¿no? Pero sí, más que todo es el falta de Pero respeto perdón, al Dan, otro. eso ha sido recientemente, porque yo puedo testificar que tú cuando manejas puteas como peruano. Sí, felizmente en buen anglosajón, ¿no? Pero obviamente mis hijos entienden los dos idiomas, así que sí, puteo como buen británico, ¿no? Y yo creo que sí, eso sí es algo que todos los días, ¿no? Te molesta y es universal, ¿no? Es de todas las clases sociales, el que tiene Sí. la camioneta con luces polarizadas y también el que tiene el carro chatarra, ¿no? Y alguien me comentó una vez, ¿no? Una reflexión que me parece interesante, que es guerra de las clases en la carretera, ¿no? El que tiene el mejor vehículo, ¿no? La camioneta, maneja mal, ¿no? Y maneja que como es la única persona en la carretera, ¿no? Y entonces el que recién tiene un carro, quizás es la primera persona en su familia para tener un carro, aunque sea un carro chatarra, intenta manejar el mismo modo Mm. por decir, bueno, a la mierda con ustedes también, ¿no? Yo también puedo manejar como un imbécil. Así que, bueno, me parece un comentario adecuado, ¿no? Pero sí, estoy cada vez más acostumbrado a manejar en Perú y estoy tomando mis pastillas, ¿ah? Bueno, sí, Dan, oye, me queda con un montón de preguntas en el tintero. Yo creo que más adelante los voy a volver a invitar para seguir conversando sobre estas cosas que me parecen importantes. Simeon Tegel, del Washington Post, Dan Collins, de The Guardian, muchísimas gracias por su participación en el programa y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Pedro. Pedro. Gusto. Gracias. Amigos, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!